Entonces, esta última línea tenemos para definir que cada vez que el modelo se modifique, lo borre y lo vuelva a impactar en la base de datos. ¿En dónde lo va a impactar? Está basado que mi clase se llama DataContext, entonces de manera predeterminada él va a buscar una cadena de conexión que se llame del mismo nombre para ubicar las tablas. ¿Sí? Bien, con esto ya el modelo lo tengo listo y ya estoy en condiciones de preparar el siguiente componente, que es trabajar con el controlador. El controlador, si bien ya habíamos visto, pero con funciones básicas, ahora vamos a ver cómo se trabaja con un controlador que está conectado a mi modelo. Vamos a crear un nuevo controller. Todos los controladores, como hemos visto, son clases que heredan de controller. Voy a utilizar el template controller mv5 con acciones de lectura y escritura. Esto lo que me va a hacer es me va a facilitar que me va a crear ya los métodos, pero yo le voy a tener que poner contenido a esos métodos. Son los métodos habituales para una aplicación de ABM. Me pide el nombre de mi controlador, en este caso va a ser empleados controller. Tengo entonces mi clase, mi controlador, empleados controller. ¿Y cuáles son las operaciones que tienen? Index, details, create, edit, delete. Se habrán dado cuenta de que tengo tres operaciones individuales, es decir, index, details y create, index y detail, dos operaciones individuales, y después tengo como repetidos, tengo dos métodos que se llaman create, dos métodos que se llaman edit y dos métodos que se llaman delete. ¿Por qué tengo estos métodos diferentes? Voy explicando el propósito de cada uno de ellos. Cada uno de estos métodos o acciones hacen referencia a una operación que se va a realizar. La operación index es mostrar una lista de todos los registros de la tabla. Es el punto de partida, como si yo haga un select asterisco de la tabla. La operación details me va a mostrar todos los campos, pero de un registro en particular. Es también una vista de lectura, pero sobre un registro en lugar de index, que es sobre toda la tabla. Luego vienen las operaciones de insertar, que son create, de modificar con edit o de delete, respectivamente eliminar. Tengo dos operaciones para cada uno de ellos por el siguiente motivo. Tengo operaciones en método get y en método post. En HTML se refiere al método get cuando yo invoco una página solamente con la URL. ¿Sí? Es la forma que habitualmente solicitamos un formulario en blanco. Un método get es una petición más liviana, pero también está limitada de que no puede superar los 1024 caracteres. La petición entera con la URL incluida. La petición de post es una petición también de página, pero donde yo estoy enviando un formulario. ¿Cómo van a interactuar estos en mi formulario de ABM? Voy a llamar al createGet cuando yo quiero un formulario en blanco para empezar a cargar uno de los empleados. Voy a llamar al createPost cuando ya cargué todos los datos del empleado y quiero enviar el formulario entero hacia la aplicación para que lo registre en la base de datos. Misma situación vamos a tener con el edit. Voy a llamar al edit en modo get, pasándole el ID para que me muestre un formulario con los datos cargados del registro que yo quiero modificar. Voy a llamar al edit con la acción post cuando quiero enviar las modificaciones hacia mi aplicación para que impacten también a mi base de datos. Y misma dinámica con delete, que tiene su operación get y su operación post. ¿Cómo yo determino si un método es get o post? Básicamente, si no especifico nada, él asume que es get. De hecho, este más que un comentario no tiene el index, más que un comentario no lo tiene el details. Pero los que son post tienen que tener obligatoriamente el atributo HTTP post. ¿Okay? Empecemos a completarle el contenido a nuestros métodos, comenzando con la operación de mostrar todos los registros de la tabla. Mostrar todos los registros de la tabla sería, para ello voy a trabajar con una variable privada
de mi contexto. Le voy a llamar db refiriéndome a la base de datos. Y voy a resolver porque me faltaría un using para poder encontrarla a mí. Para resolver, data context. Ok, da la coincidencia que el mismo espacio de nombre le puse, por eso él tiene la confusión cuando me refiero a data context y me estoy refiriendo al namespace y la clase. Está creada la variable privada, que esta la voy a utilizar en las diferentes operaciones. Acá viene ya el cambio significativo, lo vamos a ver ya en la operación de lista. Cuando yo quiero hacer, tráeme todos los registros de una tabla, en este caso la tabla de empleados que estamos creando en este momento. Habitualmente, con tecnologías anteriores, antes del patrón MVC, yo tenía que declarar una conexión a base de datos, tenía que abrir esa conexión, tenía que enviarle una cadena de conexión para que eso se pueda abrir, tenía que además hacer otro objeto de comando, este comando tenía que tener un query, este query tenía que tener correctamente escrito select, asterisco, from, empleados, una palabra mal que esté escrita me escupa un error en base de datos, que para el compilador, como son la cadena de conexión y los valores de los comandos string, recién son temas que voy a entenderlos en tiempo de ejecución, o van a poder ser ciertos o no en tiempo de ejecución. Mi modelo me permite ya referirme a las tablas escribiéndolas correctamente desde en lenguaje C#. Entonces, para referirme a la tabla de empleados debo decir db.empleados, y si quiero todos los registros bastaría que le diga toList. Entonces, en esta línea yo ya le estoy pidiendo dame todos los registros de la tabla empleado, sin haber hecho una línea de conexión, sin escribir un connection string, de una manera más intuitiva. Acá yo me escribo mal la palabra empleados y directamente mi aplicación no la identifica y no va a compilar. Este es un gran avance, beneficio de trabajar con un modelo. Y también la simplicidad para la sintaxis. ¿Cómo puedo probar esto? Bueno, necesitaría el último de los componentes, que sería ya tengo un modelo, ya tengo un controlador, sería tener una vista. Para tener una vista es algo tan simple como decir clic con el botón derecho sobre el nombre del método, en este caso index, y voy a decir agregar vista. Esta vista en particular la voy a utilizar una plantilla, en este caso una plantilla de lista, porque va a ser una página que muestra todos los registros de empleados, y todas las páginas de lista que utilizan template, él me pregunta sobre qué tabla o cuál es tu clase de modelo en la que estás trabajando, y le voy a hacer referencia a mi tabla de empleado. Y cuál es mi clase de contexto, también le voy a decir data context, que es la que escribimos unos pasos atrás. Le doy a agregar. En este momento estamos creando la vista. La vista sí no es un documento puramente de C#, si bien hay sintaxis de C# en el medio. Es lo que se conoce como CS-HTML, C# y HTML, que es el lenguaje Razor, que ya estaremos profundizando. Ahora mismo no voy a entrar en mucho detalle en lo que tiene en cuanto a código, sino que prefiero verlo en producción. Voy a ejecutar la aplicación. Y al ejecutar la aplicación, sobre todo cuando lo hago la primera vez, lo que va a hacer es que él tiene que crear la tabla en base de datos, porque como vimos un paso atrás, la tabla no existía, la base de datos es nueva.